Muy buenas a todos, muy buenas, ya estamos aquí, manga corta, madre mía, armas de rentabilidad número 27 y empezamos. ¿Cómo estás tú, Javi? ¿Estás de manga corta? ¿Estás desnudo? ¿Cómo estás? Pues mira, de manga corta y con un fondo así que invita a tomar un poco el sol. Sí, te veo en Dubái, ¿sabes? Aprovechando que ahora mismo es un sitio tranquilo y muy acogedor, estás, vamos, en el sitio perfecto. Sí. Bueno, de momento soleado. Espero que Bueno, no sea un verano nuclear o una no, primavera nuclear. esperemos que no. En todo caso, un invierno, ¿no? Pero no. Mejor Y, no. y fíjate tú qué bien hilado, hablando de primaveras, veranos, en fin, el final de estaciones. Ujú. Hoy vamos a hablar de una de las palabras prohibidas de este proyecto, Kondratiev, una de Uh, esas palabras prohibidas. ¿Y por qué? Pues porque dentro de los 4 periodos que tenemos, obviamente primavera, verano, otoño e invierno, cada vez se está haciendo más evidente, aunque recordemos que son ciclos de 15 a 20 años, pero cada vez está haciendo más evidente la transición de la primavera al verano a Kondratiev. Y entonces inicialmente puedes decir, joder, en verano normalmente suele hacer calor, suele ser, no sé, recibes más vitamina D, pues debería ser algo más interesante, pero no necesariamente. Es decir, pasar de una primavera con Kondratiev a un verano no tiene por qué ser bueno o malo, depende del momento y depende en qué activos estéis. Entonces, os voy a pasar con el máster para que nos diga si es verdad o no que nos estamos pasando al verano y qué se puede esperar, ojo, no de aquí a unas semanas, de aquí a unos meses o años. Así que, dale al veranito. bueno, efectivamente, ¿no? Depende un poco, pues bueno, de las estaciones, obviamente, pero vamos a ver, aquí ya comparto. Bueno, lo que comparto aquí en pantalla es un clásico, ¿vale? Donde se ven los diferentes ciclos de Kondratiev. A ver, desde 1790 se pueden coger anteriormente, ¿vale? Pero es cierto que, bueno, anterior a 1790, pues ya como que se diluye un poco, no queda muy claro, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, la economía moderna, al fin y al cabo, pues es a partir, ¿no? Como de 1930 diría, ¿no? 20, 30, cuando ya empiezan a aparecer los bancos centrales, que son los que manejan un poco el tema, ¿no? El cotarro bueno, y el tema de la inflación y todo esto, ¿no? Que al final es lo importante. Pero para que nos hagamos una idea, un ciclo de Kondratiev, que es la palabra prohibida, como bien has dicho, ¿no? Bueno, abarca en torno a 50 años, bueno, 50, 60 años, ¿vale? Depende un poquito de si se extiende un poquito más el ciclo en algunas estaciones. Y básicamente lo que ocurre, ¿no? En esos 50, 60 años es una innovación, ¿no? Es decir, hay algo que la economía pues descubre bueno, de repente se vuelve importante, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en 1815 pues era la máquina de vapor, todo el tema de, bueno, la industria textil, ¿no? Cuando se mecaniza todo esto, ¿no? Pues bueno, supone un avance muy importante, ¿no? Y un cambio muy importante, ¿no? En la economía. Luego, claro, pasamos a 1870, esto ya pues es el ferrocarril, ¿no? Claro, pues que en el ferrocarril, los aceros, ¿no? Todo esto, pues digamos que es la industria, ¿no? La industria estrella, ¿vale? Luego ya pues nos vamos a 1920, ya empezamos con los primeros, bueno, la tecnología, digamos, pues de las válvulas de vacío, ¿no? Todo esto, bueno, la electrotecnología, pone ahí, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a introducir, ¿no? Componentes, bueno, pues de una industria, ¿no? Pues que de la automatización y todo esto. Luego, por supuesto, los automóviles, 1970. Podríamos decir que en el 2000, ¿no? Pues fue el boom de la tecnología, ¿no? Las .com y todo esto. A ver, esto al final es el pico, ¿no? Y digamos, el sector que hizo el pico, ¿no? El sector más destacado. Luego, evidentemente, puede haber más, ¿eh? Porque en el ferrocarril, de hecho, son digamos, varios booms, no solo el de 70, ¿no? Como pongo por ahí. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que se prevé, ¿no? En este caso, bueno, aquí pone sexto ciclo de Kondratiev. Pues, a ver, insisto, lo del sexto ciclo realmente da igual porque esto podríamos haber contado de antes y entonces tendríamos más Kondratievs, ¿no? Bueno, a partir del 2000, ¿no? Que es cuando
bueno, pues digamos que hace el pico, ¿no? El techo, la tecnología, pues aquí ya empezamos un nuevo ciclo. Los ciclos normalmente empiezan con el invierno, ¿vale? Podríamos, a ver, luego esto ya pues dependerá de, esto es como el calendario chino, el árabe y, ¿no? Y el romano, pues aquí cada uno, ¿no? Empieza a, digamos, a contar el ciclo pues en diferentes estaciones. Yo normalmente lo mejor es, digamos, terminar un ciclo o comenzar un ciclo en invierno, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí digamos que en ese 2000, de 2000 a 2014, 2016, es lo que dura el invierno más próximo. Después del invierno, 4 estaciones, ¿no? Que es lo que viene, la primavera, ¿no? Y luego el verano y luego el otoño, ¿no? Entonces, cada ciclo de contratiempo, fase de contratiempo, se divide en esas 4 minifases, subfases, ¿vale? Que es, como digo, invierno, primavera, verano y otoño, ¿vale? Cada fase tiene sus características. Ahora mismo estamos, pues una vez superado el invierno 2016, aquí, a ver, digamos que hay márgenes de años, ¿vale? No es el 5 de febrero terminó de 2016, terminó, no, nos vemos en márgenes, ¿no? Entonces, bueno, 2016, 2026, 27, 28 es cuando previsiblemente terminará la primavera y comenzará el verano, ¿vale? Con sus características y sus condiciones y todo esto, ¿no? Pero fíjate, es decir, lo primero es, nos tenemos que hacer una composición de idea, ¿no? Del tema de los ciclos de Kondratiev. Probablemente la industria que destaque sea la industria de la salud, ¿vale? Probablemente. A ver, aquí también podríamos poner quizás inteligencia artificial, ¿vale? Si esto ya, claro, hasta que no estemos en ello, podemos pronosticar cuál será la, digamos, la industria o el sector, ¿no? Que innovará en la economía. Probablemente, como digo, será la salud o será la IA, ¿no? Incluso en la salud o, bueno, algo así, ¿no? Es lo que podríamos prever, ¿no? Entonces, bueno, visto esto, luego ya, claro, nos tendríamos que ir y decir, vale, ya sabemos en qué parte del ciclo estamos, probablemente final de primavera, bueno, a día de hoy, o sea, del 2026, ¿vale? Pues estaremos como a final de primavera, comienzo del verano. ¿Por Esto, qué? claro, luego podemos ver las diferentes características, ¿no? Y ver si coincide, ¿no? Oye, pues digamos, en primavera, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues los precios se van recuperando, ¿no? Venimos de un invierno. Los inviernos suelen ser, pues eso, ¿no? Recesivos, con crisis. Evidentemente, en un invierno también se puede subir. Ha habido mercados alcistas, de 2003 a 2008, por ejemplo, las bolsas subieron, ¿vale? Pero son ciclos, son grandes ciclos de estancamiento, en el que al final, pues si te vas de 2000 a 2014, 15, 16, la bolsa no ha avanzado nada, ¿vale? Desde el punto de inicio hasta el punto final, prácticamente no ha avanzado nada. Eso es típico de los inviernos. Pero insisto mucho con esto, es decir, en invierno no te tienes que meter ahí en la guarida y no hacer nada. No. Es decir, ese es el gran ciclo. Pero luego puede haber ciclos pequeñitos, ¿no? Pues de 5, 6, 8 años en los que pues las bolsas pueden subir, ¿no? Entonces, bueno, los inviernos, pues eso, normalmente son crisis, la bolsa no avanza nada, los precios están controlados, no hay inflación, etcétera, ¿no? Luego ya nos vamos a la primavera, que es lo que estamos viendo ahora, que al final es una inflación, pues bueno, controlada, tampoco suele ser muy exagerada. Luego, claro, puede haber casos particulares en países que a lo mejor tengan inflación, otros que no, y luego ya cada economía, pues bueno, se va a mover de una manera, ¿no? Concreta, pero a grandes rasgos es así, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Pues eso, una primavera con tipos de interés al alza, inflación controlada, bolsas subiendo, ¿vale? Eso es lo que hemos visto. ¿Vale? Pero no suele ser muy exagerado. Cuando viene el verano, ahí es un poco el tema, ¿no? Es decir, bueno, la confianza crece, ¿no? Aquí ya, ¿por qué? Porque los índices están en máximos, parece que es muy fácil ganar y todo esto. La inflación sube, ¿vale? Que es un poco lo que, bueno, pues estamos viendo o vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjate, aquí hay una cosa importante, ¿no? Y es a través de los ciclos de tipos de interés de los bancos centrales, de la inflación, podemos determinar un poco, ¿no? Pues cuándo es el principio de una fase, de una estación,
y al final de otra, ¿no? Es un poco como se hace, ¿no? O sea, es decir, esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Pero vamos a ir siguiendo, ¿no?, esos ciclos, que básicamente es confianza, inflación, crédito, tipos de interés y, bueno, y luego ya, pues, qué inversiones son más óptimas, ¿no? Es decir, bueno, pues en verano, mira, es el real estate, que es el inmobiliario, las commodities, que son las materias primas en general, y los precious metals, que son metales preciosos, oro, plata, todo esto en particular, ¿no? O sea que eso, digamos, que van a ser los activos ganadores, en teoría, dentro de ese gran ciclo que es el verano. ¿Vale? Insisto en que luego, dentro de ese ciclo, puede haber miniciclos, ¿vale? Es decir, no va a subir, los metales preciosos van a subir ya siempre, ¿no? Pues no, siempre mientras estemos en el verano, no, tendrán sus ciclos, pero en general tenderán a subir. ¿Vale? Fíjate que en la primavera, que es lo que estamos terminando, aquí pone stocks, o sea, la inversión, digamos, objetivo, la que lo va a hacer mejor son las acciones y el real estate, ¿no? Fíjate, ¿no? Un poquito, a ver, esto como, insisto en que esto al final es bueno, es una rueda, un resumen, ¿no? Bueno, pues de todo esto, ¿no? Después del verano, pues eso, viene el otoño. El otoño es la mejor parte para invertir en acciones, en bonos y de nuevo el real estate, claro. ¿Vale? Esa es la mejor, digamos, de las fases. Aquí es donde realmente todo sube, ¿no? Pero el verano es una fase con inflación alta. Las bolsas suben, pero luego también tienen correcciones porque el mercado se preocupa por la inflación elevada, por la subida de los tipos de interés, bueno, todo lo que vivimos, ¿no? Entonces el verano es complicado, es muy volátil, ¿vale? Pero la mejor época para invertir es otoño, ¿vale? En renta variable. En renta variable, en bonos y en inmobiliario, ¿vale? Por aquí sí que realmente, a ver, para al final un inversor clásico, cuando yo me refiero es la mejor época para invertir, me refiero, claro, al final el que invierte en bolsas, ¿no? En renta variable. Claro, obviamente luego, pues efectivamente tenemos, pues eso, commodities, bonos, ¿no? Y la peor época para invertir es el invierno, ¿vale? Porque aquí, fíjate, ¿qué activos son los que propone en invierno? Pues mira, dice oro, cash, o sea, dinero en efectivo y bonos, ¿no? Dice después de un credit crunch, ¿no? Después de que haya una crisis de crédito, ahí es cuando es el mejor momento para invertir en bonos, ¿no? Como digo, el invierno, ¿no? Porque claro, los tipos de interés tienden a la baja, los bancos centrales quieren incentivar, ¿no? O reactivar la economía y entonces, claro, lo hacen de esa manera, bajando tipos de interés, por lo tanto, subidas en los bonos, ¿no? En el precio de los bonos. O sea que cada fase, fíjate, tiene su activo objetivo, ¿no? O más interesante, pero claro, aquí la gracia está en saber determinar, pues eso, en qué fase estás y por lo tanto, cuáles van a ser los activos que deberías de estudiar, ¿vale? Porque insisto con esto, que aquí ponga, pues eso, real estate, commodities y precious metal en verano, bueno, pues dentro de la fase, pues vale, sé que tengo que estar en este tipo de activo. Pues bueno, luego ya el análisis técnico nos va a decir probablemente, ¿no?, qué puntos de entrada van a ser más interesantes. Pues ya sea por ciclo, eh, bueno, pues eso, por momentum o lo que sea, ¿no? La técnica que usemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es así como se hace, pero luego ya, claro, lo más interesante de todo esto, bueno, este es un extracto del libro de la bolsa evidente, el que muestro aquí. A ver, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver, aquí está. A ver. La Vale. bolsa evidente la tenéis disponible en Amazon. Aprovecho para hacerle un poco de cuña aquí al caballero. Y es un libro bastante interesante. Eso es. Mira, por ejemplo, esto lo que muestra aquí es el tema de la inflación, ¿no? Comparamos de 1966, que sería el anterior verano de Kondratiev, hasta 1982, que es lo que pasó con la inflación, ¿no? Y luego lo que se ve aquí es superpuesto, ¿vale? El verdecito este claro es lo que estamos viendo ahora, desde 2014 hasta, bueno, esto es hasta 2024, ¿vale? Luego, si actualizamos el gráfico en 2026, pues andaríamos por aquí, ¿no? Un resurgimiento de nuevo, ¿no? La inflación vuelve otra vez al alza, ¿vale? Estamos en esa segunda onda de inflación. Entonces, por eso 2026, 27, 28, en 2028 debemos de alcanzar el pico, ¿no?, este de inflación, ¿vale? Bueno, eso dice.
¿vale? El gráfico. Pero nos faltaría una segunda onda de inflación, ¿vale? Que sería coincidente con un verano, ¿vale? Un verano que puede durar 10 años. No sé, no sabemos, ¿no? Lo que puede dar un verano, pero nos faltaría esa segunda onda, ¿no? Y luego ya, bueno, pues otra vez a una inflación pues controlada, ¿no? Claro, ¿cómo se controla la inflación? Con subida de tipos de interés, ¿vale? Por eso es lo que, bueno, pues esto nos puede dar una idea, Kondratiev nos da una idea al fin y al cabo de cuál es el activo, ¿no? Cuáles son los activos, pues esto, ¿no? De interés. Cuando la inflación sube, pues nos interesan materias primas, commodities, ¿vale? O sea, oro, petróleo y demás, pues eso, materias primas agrícolas, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dice la teoría, ¿vale? Luego si nos vamos un poco, este sería el actual ciclo de Kondratiev, ¿vale? Pues eso, 2016 hasta 2016, 2016 sería el invierno, 26-38 quizás, bueno, 16-26 primavera, 26-38 quizás el verano, ¿vale? Esto 2 años más, 2 años menos, ¿vale? Esto, en fin. Claro, los márgenes son así, son de años. Y luego ya lo que sería, bueno, una primavera, sería como digo, la mejor parte, ¿no? Quizás para invertir, 38-54, ¿vale? Hemos ido viendo, ¿no? Las diferentes, digamos, eventos, bueno, pues que han alterado, ¿no? Al final a las bolsas, ¿no? Pues fue la pandemia del COVID del 2020 y la guerra Rusia-Ucrania de 2022. ¿Vale? Aquí tenemos una primera corrección, el 1, el COVID, y el 2 sería la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Pero al final, el ciclo con asilo alcista, ¿vale? Esta es la bolsa. En primavera, ¿qué ocurre? Pues lo que decíamos, ¿no? Una inflación al alza, pero controlada, con unos tipos de interés al alza, lo que hemos visto, y unas bolsas que suben, ¿vale? Pero eso no quiere decir, como te decía, ¿no? Oye, pues que haya momentos en los que también corrige. Claro. Bueno, yo todo eso los voy marcando, ¿no? Los eventos, los cisnes negros, por así decirlo, ¿vale? Los vamos marcando, ¿vale? Y ya está. Es decir, pero igual que este ciclo, los anteriores, pues también pasa, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en este inicio quizás de verano 2026, ¿vale? Esto sería, bueno, esto es como varía pues la inflación, los tipos de interés, el bono, esta es la rentabilidad del bono, ¿ves? Por ejemplo, ¿vale? Pues ya lo hemos visto por aquí, hemos pasado del 1 al 4 y pico, esto es una rentabilidad del bono a 10 años, ¿vale? Pues aquí te digo, inflación, deuda, bonos, pues ¿qué pasa en la primera? Que sube la bolsa, sube la inflación y la deuda y suben los bonos, pues ya está, pues eso es un poco lo que hemos visto y bueno, luego ya en el libro, bueno, aquí están todas las crisis y todo lo que he ido poniendo, ¿no? Y ya, pues claro, como yo no conozco el futuro, pues aquí pongo un poco, pues esto, ¿no? La primavera, lo que hemos ido viendo, ¿vale? El principio, el final, todo esto. Y luego ya, bueno, pues esto, ¿no? El verano, quizás 2027, 26, 27, por eso digo que esto al final es un rango, ¿no? De fechas. Está, a lo mejor quizás 2040, luego otoño, 40-50 y el invierno, ¿no? Insisto que estos son al final fechas, bueno, aproximadas, habrá que irlo viendo, ¿no? En principio, aquí pues habrá diferentes crisis y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, para que, bueno, si se compra el libro, pues mira, por ejemplo, el cuarto, aquí pongo cuarto ciclo de Kondratiev, 1949-2016, ¿vale? Pues es los diferentes, bueno, pues lo que ha ido ocurriendo. En este caso, bueno, aquí comienza el ciclo en la primavera. Bueno, como te decía, ¿no? Aquí ya depende un poco de dónde quieras empezar a contar, ¿vale? Pues bueno, los diferentes ciclos con sus fechas y bueno, todas las crisis que han ido ocurriendo. Esto al final, como es cíclico, ¿no? No tenemos que olvidar que al final Kondratiev es esto, ¿no? Es un ciclo y es como explicamos, ¿no? A través de pues, los ciclos de la propia inflación, que muchas veces son motivados por los bancos centrales, como te decía. ¿Vale? Pues esto es de la economía moderna, como te decía, antes de 1900 y pico no había bancos centrales que manejaran estos ciclos y sin embargo la economía era cíclica, ¿vale? Porque los grandes boom, ¿no? Y los crashes son cíclicos, curiosamente, ¿no? Al final,
bueno, pues los participantes del mercado sufren precisamente de una euforia desmedida, ¿no?, en momentos concretos, y de un pánico desmedido, ¿no?, en otros momentos concretos. Y lo que hace el Banco Central al final, a partir de, ¿no?, cuando se crean y todo esto, pues es intentar suavizar esos ciclos. Pero esos ciclos existen, siempre han existido, ¿vale? Lo que pasa es que, hombre, claro, un banco central, pues cuando sabe que la economía se le cae, va a intentar amortiguar ese golpe. ¿Cómo lo hace? Bajando tipos de interés. Eso antes no existía, insisto. Eso no había nadie ahí que bajara tipos de interés. Al final, la gente, pues, ¿qué hacía? Pues iba al oro, claro, porque cuando veía que su dinero quizás, ¿no?, pues valía menos, pues acumulaba oro, ¿no? Pero bueno, son épocas que, claro, pues han ido cambiando. Por eso, esto de los ciclos, pues hombre, lo normal es que se sigan repitiendo, ¿vale? Pero bueno, es verdad que ahora, pues con toda la información que tenemos, pues bueno, a lo mejor hay cambios, alteraciones, ¿vale? Por eso digo que al final este es un resumen de lo que ha pasado, de lo que esperaríamos que pasara, ¿verdad? Este es el ciclo de ahora, primavera, pues el verano, ¿vale? Y luego ya otoño y el invierno, ¿vale? Vale, a mí me parece tremendamente interesante y me recuerda al famoso gráfico este del agricultor aquel de 1800 y pico, que también nos contaba los superciclos. A lo mejor contra Tief y este agricultor son la misma persona. Una cosa No, que tenemos que revisar. son los ciclos de Benner, de hecho. Eso es. Efectivamente. Dentro de poco van a ser Bennett contra Tief, ya verás. Yo creo que son la misma persona, pero bueno, en fin. Puede ser, puede ser. Bueno, mientras seguimos con esa duda o no, vamos un pequeño cierre, estos últimos 4 o 5 minutos que nos quedan de café, que ya me quedan a un culillo, lo estoy viendo desde aquí. A ver, es complicado porque la pregunta que te voy a hacer es complicada, pero creo que es necesaria. Estamos a años vista, incluso a lustros vista, y sí, visto desde atrás, lo típico de la economía, ¿no?, que prediciendo el pasado, somos millonarios del pasado, pero si pudiésemos elegir 3, 5 cosas para ir monitorizando, ¿vale?, para ir diciendo, vale, pues la transición de la primavera al verano con la Tief cada vez está más cerca o ya se ha ido cumpliendo, ¿vale?, alguno de los hechos que necesitan la transición de una estación a otra con la Tief, ¿vale? O sea, sin mirar 3, 4 gráficas o datos o cosas así, ¿con cuáles nos debemos de quedar? ¿Cuáles serían los principales? A ver, si hablamos de datos, a ver, al final lo más importante es lo que te decía a ver, en realidad es la inflación. O sea, al final la inflación lo marca todo, ¿no? Marca, pues eso, ¿no?, lo que es el camino, los tipos de interés, ¿vale? Eso es lo más importante, porque luego ya tú, a partir de ahí, de ese punto, ¿no?, pues lo que es, a ver, todo esto afecta, claro, a lo que es la amplitud de mercado, ¿no? Hablábamos antes. Claro, es liquidez. O sea, en realidad estudiar estos ciclos es estudiar los ciclos de liquidez a través, pues, como te digo, ¿no?, pues de la inflación, de los tipos de interés. Eso es lo realmente importante, ¿no? El valor del dinero, ¿vale? Cuando el dinero vale menos porque hay más dinero en circulación, podríamos decirlo así, ¿no? Pues eso te está dando, ¿no?, te está dando una información. Lo que pasa es que luego, como te digo, lo relacionamos todo con ciclos, ¿vale? Ya sea, a ver, es muy visual, ¿no? Cuando Kondratiev, ¿no?, pues te lo explican a través de estaciones, ¿no? De, oye, pues al final eso es algo que se va repitiendo y que si yo lo estudio, pues realmente me puedo beneficiar, ¿no? Pero insisto, esto al final todo se resume en liquidez. Eso es lo importante. Todo es liquidez. Entonces, liquidez es disponibilidad, ¿vale? Sobre todo, y luego si realmente ese dinero me interesa o me renta más, ¿vale?, digamos, a una renta fija o a una renta variable. O sea, es que al final esas son las preguntas que se hacen. Sí, pero No, es decir, al final el dinero no mira contra Kondratiev. Al final el dinero, ¿qué hace? sí, Javi, pero me refiero, o sea, yo te entiendo, pero me suena un poco abstracto lo que estás diciendo, que lo es, ¿vale? Pero vamos a ver. O sea, es decir, ¿qué es lo que hay que mirar? Hacia los flujos de dinero? ¿Vale? Bien. Los flujos de dinero son rentabilidad de los índices, o sea, es la inflación, es la rentabilidad de los bonos y es la rentabilidad de las materias primas. Supongo que también habrá que meter algo de divisa, a lo mejor el DXY o cosas así.
Sí, Entiendo bueno, que es a lo que te estás refiriendo. Y en función de cómo vaya fluyendo hacia un lado o hacia otro, sean las confirmaciones de que vamos a pasar de una estación a otra. claro, ¿Es eso así? es lo realmente importante. O sea, porque es eso, es decir, yo no me creo, o sea, pues que el que tiene mucho, mucho dinero, al final lo que le interesa es conservarlo. Es decir, ganar dinero con poco riesgo, ¿vale? Y eso al final, le pese a quien le pese, pues es lo importante. Es decir, oye, pues si tengo una renta fija, que esto, ¿no? Que me va a pagar un 4 y pico por ciento sin ningún riesgo, cuando a lo mejor, pues eso, los dividendos del SP 500 pues me da un 1%, pues hombre, es que, y con todo el riesgo que conlleva, ¿no? La renta variable, pues al final, eso es lo que se pregunta la persona que tiene dinero, ¿no? O sea, primero tiene que tener dinero, eso para empezar, o sea, primero tiene que haber liquidez, y luego la segunda pregunta es esa, es decir, oye, ¿pero qué es lo que me está rentando más? Entonces, por eso es tan importante el tema de los ciclos de los tipos de interés, porque realmente el tipo de interés es el valor del dinero, ¿eh? Entonces, Mm, eso es, o sea, si tú me dices, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero al final, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo importante? Pues Eso es. es eso, es el valor del dinero. Y luego Pero, ya, ¿qué es eso? Puntualiza. O sea, la inflación, ¿cómo se va moviendo el dinero? Que si quieres puedes decir un euro dólar o un DXY por intentar centrarlo un poquito más. ujú, ¿Cómo se van moviendo las materias primas? Que te puedes coger el oro o incluso un índice de materias primas, o incluso intentando separar entre metales preciosos y energía, por ser las materias primas más importantes. Rentabilidad de las bolsas, rentabilidad de dividendo de los índices y rentabilidad de los bonos. sí, eso es. A ver, con el dólar index, este que has dicho, al final, cuidado porque es relativo. Al final, el dólar index es un basket, ¿no? Es un sitio donde hay muchas divisas ahí metidas. Ya, pero por eso, es decir, a la hora de mirar divisa, ¿vale? O sea, a la hora de mirar fortaleza del dólar o no, o sea, ¿cómo lo haces? Va implícito porque vas a apreciar, por ejemplo, las materias primas o el precio de los índices o incluso el propio precio del dinero a través de los bonos ya está implícito y así miras el dólar? Bueno, ¿O en cómo iría parte la sí, cosa? ¿vale? Pero no, pero por ejemplo, ¿cuántos dólares necesitas para comprar una onza de oro? Por ejemplo, es una de las maneras de valorar realmente, ¿no? El dólar, si está subiendo o está bajando, ¿no? Compararlo con el oro, ¿no? Que al final es un activo que todo el mundo quiere. Pues claro, cuando te das cuenta que cada vez necesitas más dólares para comprar la misma cantidad de oro, bien, pues te das cuenta, ¿no? De cómo se va depreciando, ¿no? Porque al final, a ver, vivimos en una economía que es inflacionista, es decir, al final ya está, o sea, pero está montado, el sistema está montado así, ¿no? Pues tiene que haber una inflación siempre, pues 1%, 2%, 4%, ¿no? Pero es así, porque al final se imprime más dinero, por tanto, las empresas ganan más, suben los precios, bueno, y todo es una rueda, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, claro, el dólar, claro, si lo entendemos así, ¿no? Como que la economía al final pues siempre tiene inflación, pues claro, el precio del dólar siempre va a tender a bajar, no a cero, pero casi. Pero como todas, cuando digo el dólar, son todas las divisas. ¿Vale? Por eso cuando lo comparamos con, o sea, me decía, ¿no? El dólar index, cuidado porque es que el resto de divisas les pasa igual. Claro, todos al final imprimen, entonces al final, si comparamos el dólar con el euro, por ejemplo, que al final es la divisa, bueno, sea la segunda más importante, ¿no? Y todo esto, pues le pasa un poco igual. Entonces, claro, cuando comparamos, a lo mejor estamos haciendo un poco de trampas, ¿no? Es decir, ahí podemos decir, no, pues que el dólar ha subido porque, claro, es que el euro ha bajado más. Como el dólar ha bajado menos, entonces, claro, la diferencia, ya, claro, pero la valoración definitiva es lo que te digo, pero ¿cuántos dólares necesitas? ¿Cuántos euros necesitas para comprar ese euro? Claro, siempre necesitas más. Entonces, por eso, cuando decimos aquello, ¿no? Del dólar index, bueno, hay que tener en cuenta que al final es comparado con otras divisas, ¿vale? Y efectivamente, oye, pues si el dólar cae menos que las otras, podríamos decir que el dólar se ha fortalecido, vale, sí, venga, de acuerdo, pero cuidado porque en realidad, tal cual está montado, el sistema es que el dólar siempre pierda valor. Si hay inflación, ¿vale? Eso
por definición, la inflación al final es pérdida de valor, en este caso de moneda fiat, claro, evidentemente. ¿Por qué más? Que si no pudieran imprimir más dinero, claro, realmente no veríamos este fenómeno, ¿no? Pero bueno, esto ya a lo mejor es una disertación un poco así profunda. Tú sí que eres un fenómeno. Vamos a dejarlo así. A ver, por intentar centrar un poquito el tiro. Sí. ¿Cómo vamos a saber si vamos a pasar de primavera a verano? Liquidez, por donde se va moviendo la liquidez. Sí, liquidez e inflación, está claro. O sea, si seguimos viendo que la inflación sube o permanece alta por más tiempo o los tipos de interés suben reaccionando a esa inflación, pues ahí ya tendremos, bueno, unos primeros síntomas. Por supuesto, claro, el oro, el precio del barril de petróleo, por ejemplo, todo esto, claro, eso es lo que nos va a dar la señal, el pistoletazo de salida, como lo queramos llamar, ¿no? Al fin y al cabo, esa es la definición de un verano de Kondratiev. Bien, precios cada vez más altos. Te recuerdo, ¿no?, el gráfico que hemos visto antes de la inflación comparado con el anterior ciclo, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que ver o que mirar, ¿no? Aparte de que, bueno, en fin, normalmente, como todas las estaciones, pues eso, ¿no? Después de la primavera viene el verano, hay veranos más suaves y veranos más tórridos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso también incluso, porque te digo, porque a veces me han preguntado esto, ¿no? Pero entonces, ¿puede ser que en vez de verano veamos el otoño antes? Pues no, veremos un verano a lo mejor más suave, ¿vale? Pero insisto, esto al final, o sea, sigue ciclos y los ciclos hasta ahora se han cumplido, así que yo me quedaría con eso. Bien, pues esperemos que no haya un cambio climático de Kondratiev. Esperemos que se quede así. Insisto, para que por lo menos intentar concentrar un poquito toda la sabiduría que nos ha comentado Javi, para pasar de verano, primavera a verano, liquidez, yo no me quedaría solo con inflación, y sé que la inflación es de las más importantes o la más importante, pero no hay que ver solo la inflación, sino cómo se van juntando todos los players. Primero, tipos de interés, cómo va afectando eso al propio precio del dólar, ¿vale? Lo vais a ver con los bonos, ¿vale? Con los propios bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y luego cómo va tocando en renta variable y en materias primas. Yo separando un poquito lo que son metales, porque los metales suelen estar adelantados, y después ya otras commodities, principalmente energía. No sé, se pueden ver otras cosas, pero bueno. Eso es. Me ha gustado el cambio climático. Sí, bueno, ya pasó, ya tendríamos otro libro y otros cuantos que haces más. Pero bueno, seguiremos hablando de Kondratiev. Sí, hombre. Poco a poco. Si Muy queréis bien. saber un poquito más, en el libro de la Bolsa Evidente del Caballero, pues evidentemente tenéis mucha información y más. Así que nada, dejamos aquí el café de aromas de rentabilidad número 27, muy interesante, como siempre, comentando, seguid a Javi, seguid a mí, todo lo que queráis. Y, ojo, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.